Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción que se llama Kitabó, del último libro de Deuteronomio, Kitabó porque comienza Veayá, Kitabó el haaretz asher ani Adonai Eloheja noten lejana jalá. Nosotros vamos a recorrer las aguas del río Banias, aguas que descienden del punto más elevado de Israel, del monte Hermón. Y por si no lo saben, estamos en el extremo norte de la tierra prometida. Más al norte no se puede seguir. Amigos, esta porción habla sobre las ofrendas, habla sobre la época de las cosechas y habla sobre bendiciones y maldiciones y sigue aquel discurso de Moshe que dio en el monte Nebo al todo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y nosotros que sabemos que las aguas son la base de todo, son la que nos da vida y son las que a veces también nos da aquellas catástrofes naturales, yo voy a relacionar todo esto que hablan en la porción con las aguas mientras recorremos este hermoso parque que se llama Banias, que desciende hacia un manantial, el más grande que hay en toda la tierra de Israel. Amigos, gracias por participar. Empecemos ya a pasear, a hacer nuestro recorrido. ¿Qué les parece? Bueno amigos, vamos a empezar a descender. Yo voy a descender, yo después voy a escalar también todo solo. Eso sí, todo el parque está a nuestra disposición. Estoy solo aquí. Vamos a disfrutar de lo que es la naturaleza. Les voy a hacer muchos recreos para que escuchen el correr potente de estas hermosas aguas. Como yo les digo, la champaña de la naturaleza. Descendamos. Bueno, ya estamos abajo, miren lo que es este lugar, este maravilloso lugar, y les quiero contar de que la Torá también puede ser narrada como una historia del agua. El agua es uno de sus grandes símbolos, es su alfa y su omega. La Torá comienza con las aguas del Génesis y se cierra en el último capítulo con las del río Jordán, o en el caso del Nuevo Testamento, con un río en la ciudad en el libro Apocalipsis. En esta Torá que llevo conmigo están los ríos Pisón, Tigris, Éufrates, Nilo, Jordán y también el Yabok, junto con Noé, Abraham, Raquel, Moisés y todas las historias de la misma. O en el caso de los hermanos cristianos, el Bautista, la Samaritana o también el Gólgota. Amigos, ríos, pozos, mujeres, el agua y la vida, porque el agua es la vida. Siempre y en todas partes, sobre todo en esta zona de regiones semiáridas de Medio Oriente. Miren lo que es este lugar, amigos, empiezan a sentirlo. Esta historia del agua comienza ya en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis. El Espíritu de Dios nos dice, aleteaba sobre las aguas. Agua, aguas en plural, como se dice en hebreo, maim. Es una de las palabras más repetidas en toda la creación del mundo. Dios separó las aguas, las recogió en mares para crear la tierra seca y finalmente ordenó que bullan las aguas de peces y de vida. El agua no fue creada por Dios como vemos, es preexistente. Dios, Elohim, se la encuentra ya en el mundo, la separa, la recoge, la llena, pero Él no la crea. Ténganlo en cuenta. Para el hombre antiguo, amigos, el agua es tan primordial y preexistente como el mismo Dios, que para crear el resto no puede prescindir del agua. El agua es el elemento base de la vida, el primer ladrillo de la cadena de los seres vivos, el ambiente donde se desenvuelve la creación. Hoy sabemos que fue probablemente en las aguas de los mares donde surgieron las primeras formas de vida. Además, amigos, el agua es el gran protagonista de la maravillosa historia de Noaj o Noé y el diluvio. En este caso, las aguas no son buenas, como sabemos, sino que se convierten en el instrumento del que Dios se sirve para destruir a los seres humanos que se han vuelto malos. Pero a pesar de nuestra maldad, la vida continúa.
Las aguas al final se van a retirar y la vida volverá a empezar, con la señal de la primera alianza entre Dios, Noah y los hombres y los animales salvajes. ¿Saben cuál es? Sí, el arco iris. Otro elemento que tiene que ver con el agua. Miren qué hermoso lugar, amigos. Disfruten. Avanzamos en Génesis, en el vado nocturno de un torrente, el Yabok, tuvo lugar la lucha entre Jacob y el ángel de Dios. Una lucha donde Jacob se convirtió en Israel. El agua está también en el centro de la liberación de Egipto, el país del gran río del Nilo, cuando las aguas del mar de Juncos, el Rojo, se abrieron para permitir a Moshe y al pueblo hebreo salir de Egipto hacia la tierra prometida, hacia otro río, el río Jordán. El exilio, la otra gran experiencia tremenda del pueblo, es contado con la imagen del agua junto a los ríos de Babilonia, el Tigris y el Éufrates. Los monstruos tremendos y más temidos en el libro de Job, son monstruos marinos, habitantes de las aguas profundas. Y podríamos continuar con el baño de Bathsheba, que condujo a David al pecado más vil de toda la Biblia, con las múltiples sequías, desde Abraham hasta la sequía de Ruth la Moabita, que constelan la historia de la salvación. O con los pozos, a cuyo alrededor sitúa la Biblia muchos diálogos entre hombres y mujeres. El Nuevo Testamento está también inmerso en el agua, desde el bautismo de Juan, que abre el Evangelio de Marcos, hasta el bautismo de Jesús o hasta el mar de Tiberíades, donde se produjo la llamada de los apóstoles, muchos de los cuales eran pescadores, trabajadores del agua. El Evangelio de Juan sitúa el comienzo de la vida pública de Jesús en el milagro del agua transformada en vino. Tengo sed, son algunas de las pocas palabras que resuenan en el Gólgota, donde del costado del crucificado, al final, va a salir sangre y agua. Amigos, mientras vemos este paraíso, les quiero contar que la segunda historia de la creación está en una clave completamente diferente. Antes del acto creador de Dios, el mundo no es un caos acuático, sino una extensión desértica. Esta, nos dice la Biblia, es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados. El día en que Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo. Porque Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Cuando nosotros veamos el manantial al final, les aseguro que va a ser muy parecido a este que les estoy relatando. El acto creativo de Dios fue hacer aparecer agua para regar el desierto. Y en los siguientes versículos, el mundo es un jardín delimitado por 4 ríos. Todo jardinero, toda persona en realidad, sabe que para que un jardín esté verde hay que regarlo. El agua es la fuente y la condición de toda la vida. Cuando la lluvia cae, el jardín es exuberante. Pero cuando se acaba, ¿qué ocurre en tiempos de sequía? La respuesta a esta pregunta depende de la región. Hay agua de río y agua de pozo. La geografía de esta zona, de la zona de Israel, está marcada por la presencia de 2 grandes llanuras que son zona de prosperidad, fuera de las fronteras de la tierra prometida. Me estoy refiriendo a la llanura del Nilo en el sur y la del Tigris y Éufrates en el este. La historia bíblica puede leerse a partir de la tensión entre Egipto y los imperios orientales, asirio, babilónico y luego del persa. Entre los dos, Israel no tiene ningún gran río, porque el Jordán es como mucho un río que desemboca en el Mar Muerto. Como no hay suficiente agua para organizar un sistema de riego, entonces aquí en Israel se excavan pozos. Se lo hizo a través de toda la historia. La historia bíblica está fuertemente marcada por la presencia de pozos, porque fue en un pozo donde el siervo de Abraham conoció a Rebeca, mientras buscaba una esposa para su hijo Isaac. Fue en un pozo donde Jacob quedó encantado con Rachel, amor a primera vista.
Fue en un pozo donde Moshe conoció a Tzipora, que se convertiría en su esposa cuando era un vagabundo que huía de Egipto. Los pozos, amigos, y sigan mirando cómo corre el agua acá. Miren qué claridad, miren qué agua pura que se ve por acá. Se podría beber de este agua. Les vuelvo a decir, son aguas del río Banias que descienden del monte Hermón. Pero cuando estamos alejados de las mismas, hay, como les dije, que hacer pozos. Los pozos en la Biblia son lugares de encuentro y símbolo de fertilidad. Para que los pozos no se sequen, debe llover de vez en cuando, por supuesto. Y cuando no llueve, en tiempos de sequía, la lluvia pasa a ser un signo de bendición que cae del cielo, al igual que la palabra de Dios. Como nos dijo Isaías y Yeshayahu, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y cuando dice nieve se refiere al monte Hermón, el único monte nevado que hay en toda la tierra de Israel. Y él dice que son aguas que no vuelven allá, sino después de emparar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que coma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Eso lo dijo Yeshayahu en su capítulo 55. Amigos, nos estamos acercando al final, al manantial final. Pero antes de terminar, les quiero contar de que el agua tiene un significado ambivalente, como les decía al comienzo, porque es el agua que arrasa y el agua que fertiliza, el agua que destruye y el agua que da vida. El agua es a veces amenazante, a veces necesaria. La esperamos, pero no la deseamos demasiado que venga en abundancia. Para transmitir este simbolismo les cuento de que la liberación del pueblo hebreo en la época del Éxodo está marcada por dos cruces de agua, el del mar de juncos y el del río Jordán. En el relato bíblico, aguas como estas se presentan como una barrera infranqueable cuando el pueblo quedó atrapado entre el mar por delante y el ejército del faraón por detrás y ya no podía huir. Dios los liberó abriendo las aguas. Los hijos de Israel, nos dice la Biblia, entraron en medio del mar en lo seco y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Increíble este relato de Éxodo. La travesía del mar es una travesía de la muerte para acceder a la libertad. El cruce de una frontera para abandonar la tierra de la servidumbre. La segunda parte es la del cruce del río Yardén, del Jordán. Estas mismas aguas, amigos, van a terminar en el río Jordán, les recuerdo. Porque nuestros relatos, amigos, son desde el lugar de los hechos y no importa que hoy me tuve que levantar a las 4 de la mañana, recorrer 300 kilómetros y estar aquí solito, junto a este paraíso de la naturaleza, este regalo de Dios. Aquel capítulo que les vengo diciendo, que corresponde al final del Éxodo y al comienzo de la conquista, en el momento de la entrada en la tierra prometida, cuando nos dicen, y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar muerto, el mar de sal, quedó cortada del todo. Se hizo una columna de agua para que podamos pasar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. El pueblo cruzó el río por tierra firme y pisó aquella tierra santa, aquella tierra de Israel, de sus antepasados. Estas dos historias son un corte a través de las aguas de la muerte para permitir que las personas cobren vida. No solo simbólicamente, amigos, también en la realidad. La ambivalencia del agua se encuentra en el simbolismo de la fe como un movimiento de muerte y vida. Y es interesante observar que en su historia la Biblia ha mostrado el agua de dos maneras que hacen referencia a los dos significados del agua. Aquella que cae en forma de lluvia como bendición o aquella que cae como maldición, como nos relatan en esta porción semanal Kitabo. Y al final, amigos, aprendemos que la lluvia es la gracia que cae del cielo para hacer posible la vida. Bueno, amigos, ¿qué me dicen de este lugar? Les dije de que era como un paraíso.
Espero que les haya gustado el video y todo lo que les conté sobre esta porción semanal. De ser así, no se olviden de hacérmelo saber por medio de un me gusta, compartir este material con sus seres queridos, comentarlo y hacer todo lo que puedan para ayudarme a llevarle tesoros como este a cuantos más personas alrededor de todo el mundo. Los quiero mucho, amigos. Buena semana para todos. Shalom.